Cuando la voluntad de Dios duele, pero bendice. Así que, mis apreciados hermanos, queridos amigos, esa va a ser la introducción del tema que vamos a compartir en esta hora. Y bueno, tomemos la palabra del Señor en el primer libro de Samuel y vamos allí a compartir un relato interesante, un relato que no deja lugar a la duda cuando Dios hace llamado y cuando Dios también da sentencias. Allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 12, vamos a encontrar algo extraordinario. Y es lo siguiente. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, dice así, primer libro de Samuel, lo repito, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leerlo hasta el 18. Dice de la siguiente manera. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Está hablando el Señor a Samuel un mensaje de sentencia para Elí. Y dice, aquel día yo cumpliré todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque la iniquidad que él sabe, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía darle a conocer esta noticia a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él le respondió, heme aquí, padre Elí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces vino la palabra de resignación. Jehová es, dijo Elí, que haga lo que bien le parezca. Apreciados hermanos y queridos amigos, por ahora vamos a dejar la lectura hasta acá acerca de la sentencia a un personaje que no era de poca monta, era una autoridad religiosa, era una autoridad civil en el pueblo de Dios, pero lamentablemente no estaba andando como Dios le había trazado el camino. Él estaba haciendo, ¿qué cosa? La vista gorda ante las blasfemias que sus hijos estaban cometiendo aún en el templo, el sacrilegio, pero no los estorbaba. Y al no estorbarlo, él se hace partícipe de esa iniquidad. Y cuando Dios llama a Samuel y le da un mensaje, le dice, esto es lo que yo voy a hacer con Elí. Y le dice, todas las cosas que ha hecho su casa, va a recibir su sentencia. Samuel, un niño de 12 años, para la época, temía descubrirle tal sentencia a Elí, pero Elí lo llama. Elí estaba consciente de que no estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios, y eso lo relata la última parte del versículo 18. Y llama a Samuel y le dice, ven acá, Samuel, dime todo lo que te ha dicho Jehová y por favor no me encubras nada. El joven Samuel, el adolescente Samuel, no le quedó otra sino de transmitirle, hermana Rosy, todo lo que Dios le había dicho que iba a hacer.
Ahora, ¿ustedes creen que era fácil transmitir semejante mensaje de parte de Samuel o de parte de Dios a Elí? No era cosa fácil. Pero cuando le da la sentencia, vino la palabra de Elí en el versículo 18. Bueno, Jehová es que haga como mejor le parezca. No cuestionó. ¿Por qué no cuestionó? Porque él sabía que Dios misericordiosamente le había extendido muchas y le había dado muchas oportunidades. Apreciados hermanos y queridos amigos, Elí aceptó la voluntad de Dios aunque no le era favorable. Una terrible condena para él y para sus hijos. Sin embargo, él no cuestionó a Dios. Él aceptó el dictamen. Él reconoció, tal cual como aquel ladrón en la cruz dijo en su oportunidad y en su momento, nosotros a la verdad estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos. Estaba consciente que la sentencia, lo que venía sobre él, era porque él mismo lo había buscado. Él mismo había permitido cómo el nombre de Dios era blasfemado en el mismo templo. Y a ti yo quiero llamar un poco la atención, querido padre, querida madre, querido representante. Aquí yo quiero llamar un poco tu atención. Ten mucho cuidado. Tengamos cuidado nosotros de no permitir que el amor ciego hacia nuestros hijos o a nuestros representados, un amor de esa naturaleza ciego, como lo he dicho, pueda permitir o podamos nosotros permitir que el nombre de Dios sea blasfemado. Y aún menos en el templo. Cuidado, hermanos. Porque la sentencia de Elí es la sentencia para muchos hoy día. ¿Lo creen ustedes así? Yo lo creo firmemente, hermanos. Elí representa cualquier cantidad de personas que no estorban cuando se peca impíamente delante de Dios y que no son estorbados. Lo que yo quiero resaltar en este relato es lo siguiente. Elí sabía, estaba consciente, estaba a la altura del conocimiento, quise decir con ello, de que la sentencia que vino de parte de Dios no la podía cuestionar, porque Dios no estaba exagerando ni es hombre para mentir. Dios estaba transmitiéndole a Elí a través del joven Samuel lo que merecían sus hechos. Y por eso Elí se atrevió a decir, Jehová es, que haga lo que mejor le parezca. Yo te quiero decir, mi querido hermano y querida hermana, amigo y amiga, querida audiencia, cuando la voluntad de Dios duele, pero cuando tú eres fiel y la aceptas también te puede bendecir. Amén. Amén. La voluntad de Dios duele, pero bendice. Y esto lo podemos encontrar nosotros. Vamos a otro texto bíblico y nos vamos a ubicar en un profeta llamado Job. En el capítulo 1, versículos 21 y 22, encontramos una reseña interesante que no podemos obviar en esta hora. Job 21 y 22. De hecho, vamos a leer desde el 20. Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Cuando la voluntad de Dios duele, pero bendice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mira la actitud del patriarca. Rasgó su manto, rapó su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¿En qué circunstancias? Veamos en qué circunstancias. Porque fácil es adorar en circunstancias favorables. Difícil es adorar en circunstancias adversas. Veamos en qué circunstancias se encontraba Job cuando adoró. Versículo 21. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Job estaba en una condición totalmente desfavorable. Había perdido su familia, había perdido sus bienes. Humanamente podemos decir nosotros, estaba afligido y acorralado por el enemigo. Dios se lo permitió. Quítale todo lo que tienes, pero no te metas con su vida. Job revela el espectáculo que un día no muy lejano la iglesia de Dios ha de transitar también ante los ataques del enemigo. Sí, Job representa a los fieles que a pesar de, al margen de, se mantendrán fieles a Dios en toda circunstancia. Amén. Amén. Job sabe lo que significa perder su familia, hermanos. Si perder a una parte de ellos o a uno o a dos de ellos es un dolor inmenso, casi que insuperable. Imagínate perder a toda su familia. Imagínate perder todos sus bienes. Sin embargo, Job no se achicopaló, no se amilanó. Dice que, yo lo voy a leer nuevamente el versículo 20, mi querido hermano y hermana. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. En circunstancias adversas como la que estuvo pasando Job, ¿tú eres capaz de adorar también, hermanos? O quizás te quejas porque lamentas ser el blanco de las pruebas en ese momento. Quizás te quejas y quisieras huir a esa prueba que Dios ha puesto delante de ti para ser superada y de esa manera puedas alcanzar el reino de los cielos, de esa manera puedas alcanzar la corona de vida. Job, en una situación totalmente contraria, adoró y reconoció: Jehová Dios da, Jehová Dios quita. En todo esto sea alabado el nombre de Dios. Y dice, no cuestionó. El versículo 22 dice, y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No lo cuestionó, no se quejó, aceptó la voluntad de Dios. ¿Sabes qué te quiero decir, mi querido hermano? Y yo voy a decir algunos nombres que puedo ver acá: mi hermana Carmen, mi hermano Alfonso, mi hermana Damaris, mi hermana Male, mi hermano Wilber, mi hermano Will, y entre muchos de los que están en esta sala. Te quiero recordar que muchas veces la voluntad de Dios duele, pero cuando tú esperas fielmente, ella te va a bendecir. Amén. Sí, hermanos. Sí. Porque el que persevere hasta el fin, ese recibirá la corona de vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:3. Ya hemos visto dos casos. Hemos visto, hermanos, dos representaciones. ¿Con cuál de ellas me identifico? Solo Dios y tú lo sabes. Samuel transmitió un mensaje nada halagüeño a Elí, y Elí lo aceptó sin cuestionar. Solamente dijo: Jehová es, que haga como mejor le parezca. Job, el hombre más rico del oriente, dice el versículo 1. Y allí relata un poco de las propiedades que él tenía. Era un hombre respetado, un hombre intachable. A mí me llama mucho la atención cómo dice: recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo le vinieron esas calamidades. Y aún en medio de esas calamidades no se atrevió a decir: pero Señor, ¿por qué me vienen? Yo no soy tan malo. Mira que yo hago esto, yo hago aquello, como algunos a veces tratan de justificarse. Él aceptó toda la desgracia en silencio, pero se aferró a Dios. Y él se atrevió a decir: yo sé que mi Redentor vive. No pecó, hermanos, no le atribuyó a Dios despropósito, no cuestionó a Dios, solamente aceptó su voluntad. ¿En quién estamos representados nosotros? Es para meditar. Yo quiero ahora que vayamos a otro libro interesante y vamos a ver cómo Dios sentencia
a una familia en la persona del padre de esta, del patriarca, de quien más adelante fue el rey, o de quien era el rey, perdón. Y cómo Dios, hermanos, trató con aquel que actúa impíamente. ¿Cómo lo trató? Y cómo la persona cuando confía en Dios acepta, alguien dijo en una oportunidad, acepta su merecido. Porque a veces nosotros tenemos que recibir lo que merecen nuestros hechos. Este lo aceptó. ¿Quién? Vamos a dejar que la Biblia lo diga. Vamos a ubicarnos ahora en el segundo libro de Samuel. Ahora ya no vamos al primero, vamos al segundo. Y vamos a leer desde el versículo capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 13 al 23. Ahí hay una historia interesante. Capítulo 12, versículo 13 al 23. Es una historia muy conocida, pero vamos a recordar la sentencia que vino por un mal proceder. Dice de la siguiente manera. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, como dice tu Biblia, yo creo que dice igual que la mía. Y esta palabra no es halagüeña. Esta es una palabra que no todo está dispuesto a aceptarla, mucho menos asimilarla. No está hablando cualquier persona. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Imagínate. Ciertamente, ¿qué? Hermanos, ¿quién está dispuesto a escuchar una sentencia de esa naturaleza? No, hermanos, seamos honestos. Yo no estaría dispuesto a aceptar una condena de esa naturaleza. Yo creo que tú tampoco. ¿Te das cuenta de lo importante que es hacer las cosas como Dios nos la estipula? Hacer las cosas como Dios manda. Ah, no, pero ahí tenemos el caso de Job. Recuerda, Job era un relatorio humano de lo que va a ser el conflicto de los siglos en este último tiempo. Job era la representación de los fieles de Dios que aunque les sean quitado sus bienes, aunque les sea arrebatada sus propiedades, aunque haya perdido todo, nunca perderá la fe. Y en Dios siempre se va a refugiar. Amén. Amén. Pero este no es el caso de David. David tuvo otro caso y por eso Dios tenía que tratarlo de acuerdo a la naturaleza de ese caso. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la actitud de David cuando su hijo cae enfermo? Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, llevaba 7 días en esa condición. Y al séptimo día, ¿qué dice? Murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra
y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Cómo dice tu Biblia, hermanos? ¿Qué hizo David? Entonces David, versículo 20, se levantó de la tierra cuando se enteró que el niño murió, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por, porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y ahora muerto el niño, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué te parece, hermano? Yo no quisiera estar en las sandalias de David en ese momento. Yo solamente quiero recordar lo que ya acabo de leer. ¿De qué manera? David había adquirido un hijo como fruto del dolor, la muerte, la desgracia, la mentira, la maldad, la deslealtad que había manifestado a Urías Eteo. Un hombre que David lo mandó a su casa. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada que yo abandone el rey en tiempos de guerra. Una fidelidad, una lealtad como esa no se veía fácilmente. Y Urías, fiel a su rey, pero el rey maquinaba maldad contra su siervo. Lo logró, lo emborrachó. Ustedes conocen la historia. Y le dijo a los demás: póngalo adelante en la guerra. Esa muerte se le atribuyó a David, diré de una manera directa. Y por ese derramamiento de sangre, hermano querido, David no pudo construir el templo a Jehová. No, pero David derramó mucha sangre. Claro que sí, pero esas eran mandadas por Dios. Pero la de Urías Eteo era fruto de su carnalidad. Era fruto de su egoísmo, era fruto de su codicia. Y para que no se juzgara el rey por haberle quitado la mujer a uno de sus siervos, lo mandó a matar, para él quedar con la cara lavada ante el pueblo. Sí, ante el pueblo David quedó con la cara lavada, pero ante Dios quedó bien manchada. Y no te preocupes cómo quedas tú delante de la gente. Preocúpate cómo quedas tú delante de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y entonces vino y Dios no podía pasar por alto esa maldad planificada de David. Él le dijo: el hijo que tú tienes con la mujer de Urías, ese niño va a morir. Yo no sé si tú tienes, yo no tendría la capacidad de escuchar tales palabras. Y yo te invito, si no tenemos la capacidad de escuchar tales sentencias, mejor evitar lo que causa la sentencia. Mejor evitar el pecado flagrante. Amén, hermanos. Es mejor evitar. El libro de Carlos Cosel dice: es mejor evitar que curar. Ahora vino David, llama a Natán. Natán le cuenta una historia. David inocentemente comienza a contestar y de una manera hasta impulsiva. Y Natán le preguntó: ¿y qué debemos hacer con ese hombre? El tal muera y devuelva 4 veces más lo que valía esa cordera. Bueno, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. Dios te ha dado todo. Y mira lo que tú has hecho con este hombre que tenía una sola corderita. Mira lo que hiciste. David se quedó sin palabras, hermanos. A David no le quedó otra, sino ahora humillarse ante Dios. Y mira cómo él dice:
¿Quién sabe si él tenga misericordia, compasión de mí? No era que la estaba reclamando ni pensaba que la merecía. No, no, hermanos. Aquí lo dice claramente, ¿sí? Mira lo que dice el versículo 22, cuando los siervos le dieron, no te entendemos, ¿cómo es que mientras el niño vivía, tú ayunabas y ahora que murió tú? Y mira lo que respondió, versículo 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Pero muerto, ¿qué hago? Yo estoy seguro que voy a él, pero él no vendrá a mí. El texto está explicado. David sabía que iba a morir, pero no estaba seguro y en efecto no tenía evidencia de que el niño se le iba a resucitar y se le iba a entregar. Hermanos queridos, una vez que David le fue descubierto su pecado por el profeta Natán, él cayó en conciencia de que había blasfemado terriblemente el nombre de Dios. Hermanos, él sabía que con humildad ahora debía aceptar la voluntad del Señor, aunque no le era halagüeña, no le era fácil, no le era favorable. Pero cuando David dice, quizás Dios tendrá compasión de mí, estaba apelando su caso o estaba colocando su caso en la soberana voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios, hermanos, donde tú y yo debemos de colocar cada caso. A veces oramos, Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero yo te pregunto, ¿en realidad estás consciente de lo que estás diciendo? Porque Pablo dice que debemos de orar con el espíritu y también con el entendimiento. No es solamente, Señor, hágase tu voluntad. Es decir, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Amén, hermanos. Es aceptarla, así como la aceptó David. David no se contrarió en ningún momento, él sabía lo que había hecho, Natán se lo había dicho, entonces él dijo, Dios tenga compasión de mí, quizás, yo no la merezco, pero quizás yo acepto su voluntad. Por eso cuando el niño murió, él se levantó de su petición, de su entrega, de su ayuno, y entonces comenzó a ingerir alimentos porque aceptó la voluntad de Dios. Hermanos, ¿dejarías tú que la voluntad de Dios se patente, se manifieste, se haga presente en tu vida? Porque a veces decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero en realidad nosotros queremos que se haga la nuestra. A veces decimos con las palabras una cosa, pero que en el corazón tenemos otra petición. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, hermanos. Aceptar la voluntad de Dios no es fácil, pero yo te digo que es lo más seguro y es lo que va a traer satisfacción y vida eterna. Yo te quiero decir en esta mañana, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, a nuestra querida audiencia del altar familiar. Yo te quiero recordar una cosa, y así como hemos comenzado, vamos a terminar. La voluntad de Dios muchas veces duele, pero también bendice. La voluntad de Dios, aunque duela, ella también bendice y da frutos apacibles de arrepentimiento para vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos en esta plataforma y que la gracia de su Espíritu sea con nosotros hoy, mañana y siempre. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.